Julieta Tejada. Gracias, señor director. Yo me quiero referir a la comunicación que le envió el juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Moisés Ferrer, al presidente de ese tribunal, el magistrado Luis Henry Molina Peña. En esa comunicación, el magistrado Moisés Ferrer le expresa su desacuerdo con la intención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de moverlo de sala, en virtud de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció en una de las sesiones del Pleno su intención de modificar la conformación de las salas de la Suprema Corte de Justicia, trasladando al juez Moisés Ferrer, quien está designado en la tercera sala, para mandarlo de la tercera sala a la segunda sala. Es bueno recordar que la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia trata los asuntos laborales, de tierra, contencioso administrativo y contencioso tributario. Y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia trata los asuntos penales. En esa comunicación, además de oponerse a ese traslado, el juez Ferrer le recuerda al presidente de la Suprema Corte de Justicia que su intención de moverlo atenta contra el principio de inamovilidad judicial y representa un atentado a la seguridad jurídica. De acuerdo a lo que plantea el juez Ferrer, esto crearía un mal precedente, porque entonces cualquier persona que en un momento dado esté ostentando las funciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia podría disponer el traslado de un juez de ese tribunal, de ese alto tribunal, cuando le sea conveniente a sus intereses. Y esto, por supuesto, que atenta contra la seguridad jurídica. En tanto que imagínense ustedes de qué que estamos hablando. Estamos hablando de que, por ejemplo, si un juez está designado en una sala específica y está conociendo en esa sala, se está conociendo de un caso, también es bueno recordar que las salas están conformadas por más de un juez. En esa sala se está conociendo de un tema específico y por alguna razón el presidente de la Suprema Corte de Justicia no le interesa que ese juez esté conociendo ese caso, decide trasladarlo. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese caso tiene la prerrogativa para trasladar un juez que por demás es miembro de la propia Suprema Corte de Justicia y que además está en una sala, al menos que obviamente no haya cometido una falta grave. No, precisamente de lo que se trata y lo que ha planteado el juez Ferrer, Moisés Ferrer, es de que se está violando el principio de inamovilidad judicial. Ese principio, que también, hay que decirlo, constituye un derecho constitucional, lo que establece es lo siguiente. Vamos a ver, los jueces de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura elige a todos los jueces de ese alto tribunal. Luego entonces el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es decir, todos esos jueces que fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, se distribuyen en las cortes. Sesionan en lo que se llama en el Pleno, y entonces ahí se designan a los jueces que van a formar parte de las diferentes salas. ¿Qué dice ese principio? Que esos jueces son inamovibles, a menos que el propio juez que se pretende mover dé su consentimiento. Ok, o sea que no, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de manera unilateral
no puede mover a ningún juez de corte, no está facultado por ley. No, no estamos hablando de jueces de corte. Digo de sala, perdón. Estamos hablando de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de sala de la Suprema Corte de Justicia. No puede ser movido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Lo tiene que hacer el propio pleno o en su defecto hacerlo de manera voluntaria? Se tiene que conocer en el pleno el traslado o movimiento de ese juez y ese juez dar su consentimiento. A pesar de eso, el pleno no puede moverlo. No. Si no tiene el consentimiento del juez que se quiere mover, el pleno, mucho menos el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de manera unilateral, puede mover ese juez. ¿Y Luis Henry Molina no tiene conocimiento de esa prerrogativa? Bueno, claro que tiene conocimiento. El magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia es un jurista de larga data, es un jurista que además estuvo trabajando en la Escuela Nacional de la Magistratura. Tiene un amplio conocimiento de las leyes, de los principios que rigen todo el accionar judicial. Y por eso nos sorprende sobremanera que el magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia haya intentado mover un juez de la Suprema Corte de Justicia, en este caso del juez Ferrer, designado en la tercera sala, violando o no digamos que violando, porque no lo ha violado, porque no ha concretado ese hecho, pero sí el solo hecho de anunciar, como él lo hizo en una de las sesiones, de que haría cambios en las salas y que esos cambios incluían al juez Ferrer, Moisés Ferrer, para tenía la intención de llevarlo de la tercera sala a la segunda sala. Bueno, pues ya ese solo hecho pues nos llama un poco a preocupación y nos sorprende de alguna manera, precisamente por el aval, el historial, el conocimiento del magistrado Luis Henry Molina en todo lo que tiene que ver con este tema que estamos tratando. El asunto es que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, una vez son elegidos por un periodo de 7 años por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso del juez Ferrer, este cumple su periodo en julio del año 2024, y es designado por el Pleno en una de las salas que conforman ese alto tribunal, empieza a regir el principio de la inamovilidad judicial. Y es un principio que, como estábamos diciendo, lo que busca es proteger ese derecho, que además también ese principio está establecido en la Constitución. Por lo tanto, es un derecho inclusive constitucional de que es acreedor el juez Ferrer de mantenerse en su sala, a menos que él dé su aprobación de que no tiene ningún tipo de inconveniente en que sea movido a otra sala, que no es el caso. No es el caso porque cuando leemos la comunicación que el juez Ferrer le envía al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues vemos que en esa comunicación él expresa claramente su oposición a esa intención de trasladarlo. Y según como dice aquí, esta decisión o esta intención del presidente de la Suprema Corte de Justicia fue dada a conocer en el pleno número 6, celebrado el pasado viernes 19 de los corrientes. Y en ese sentido, el juez Ferrer le envía esa comunicación con copia a todos los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia,
al presidente de la Suprema y le dice, bueno, que no está de acuerdo, que no tiene su consentimiento para ese traslado y que de intentar hacerlo, pues estaría violentando ese principio de inamovilidad y algo todavía un poco más delicado que tiene que ver con la seguridad jurídica, que era lo que yo estaba planteando al principio de este comentario, en el sentido de que eso tiene una implicación muy delicada. Y el legislador, pues, ha sido muy... Sí, porque si de repente hay una persona, hay un expediente X determinado, diría yo, ¿verdad? En una sala determinada de la Suprema Corte de Justicia, y hay un juez que lo está manejando, y hay una voluntad de un presidente que pueda decidir la movilidad de un juez de un punto a otro, pues eso puede incidir a favor o en contra del imputado. Así Estamos es. hablando que ese es el caso, pero estoy poniendo tu comentario en contexto. Estoy tratando de analizar realmente todo lo que es la jurisprudencia y lo que tú estás planteando del sentido mismo de cómo se manejan este tipo de cortes, y por eso lo de la inamovilidad, para evitar que la voluntad de un individuo pueda incidir en decisiones posteriores en el marco de un proceso judicial. Así es, eso es muy delicado y la ley precisamente se ocupa entonces, y la norma, de cuidar, de proteger esa parte. Porque, señores, estamos hablando de que estamos frente a un sistema de justicia donde hay independencia, donde los jueces son independientes en su pensamiento, en su accionar. Los jueces no se deben a ningún tipo de línea que se le baje. Los jueces son independientes y la ley, pues el legislador se ha ocupado de crear los mecanismos legales para proteger esa libertad, esa independencia de pensamiento, de criterio que debe tener un juez. El juez solamente se debe regir por lo que establecen las propias leyes, por las pruebas que se presentan en un tribunal. Y solamente son esos los principios que lo rigen. No puede haber, un juez no puede actuar pensando en que una decisión que puede tomar en un momento dado puede afectar su permanencia o no en un tribunal específico, en una sala específica. Pero con el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ahí está muy claro, están los principios, está la Constitución, y Moisés Ferrer Landrón está designado en esa sala hasta julio del 2024, que es cuando vence su periodo. Y a menos que no sea porque él así lo apruebe, lo acepte de manera expresa, no puede ser movido a ninguna otra sala. Permiso, Willy, permiso. Yo quería señalar, ¿verdad?, que Fidel Castro, ¿verdad?, que llegó al poder con 32 años y murió de 90. Ahora, se murió en su cama. 252 intentos contra él, no solo de asesinatos, sino de otras cosas que no vale la pena ahora hablar, ¿verdad? Y recordar, cuando hablábamos ahorita del viaje que hizo el apóstol a Montecristi, ¿verdad?, para llevarse al generalísimo como jefe de las Fuerzas Armadas, cuando la segunda etapa de la revolución independentista que terminó en 1898 o algo así. Recordar que Fidel Castro, que era como buen cubano un gran admirador de Máximo Gómez, ¿verdad?, vino a la República Dominicana a inaugurar y a obsequiar un instituto, un politécnico en Baní, y fue personalmente a la inauguración, ¿verdad?, y allí pronunció palabras de amplios elogios para el generalísimo. Entonces yo lo que quisiera saber, que un día de esto
nos llame alguien de Baní, la segunda patria chica de Willy Rodríguez, y nos digan, ¿verdad?, cómo está eso que regaló Fidel Castro, porque es algo muy costoso, muy delicado y muy amplio para la cultura y la educación de una provincia tan extraordinaria como Baní, la provincia es Peravia, algo así. Bueno, que nos digan a qué nivel se encuentra el mantenimiento del Politécnico que regaló Fidel Castro a Baní, por ser Baní la cuna del generalísimo. Bueno, vamos a hacer esa gestión, don Álvaro. Le prometemos que en los próximos días vamos a invitar al director de este Politécnico para que nos hable de su estado en este momento. Creo que han hecho algunos arreglos, está operando el Politécnico Máximo Gómez en Baní. Adelante, Julieta. Sí, solo ya para concluir, señor director, decir que solamente el hecho de la intención mostrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de hacer y mover a este juez de sala estaría ya en franca violación a ese principio judicial de inamovilidad, y además crearía un precedente bastante negativo en la actual administración de justicia, que yo sé que el magistrado Luis Henry Molina pues rectificará.